Hola compañeros, nosotros somos el equipo número 8 y hablaremos sobre el tema de la crisis de Berlín. ¿Qué fue la crisis de Berlín? Ocurre 3 años después de acabar la guerra tras la guerra alemana. Su capital había quedado dividida en 4 sectores, pero en 1948 Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia unen sus sectores para crear la RFA. La URSS, en respuesta a bloquear el Berlín Occidental, pero los aliados rompen el bloque mediante un puente aéreo y el bloqueo fracasó. La URSS responde en 1949 creando la R de Alemania. Quedó dividida en 2 estados y así permaneció hasta 1990. La primera crisis de Berlín. El 18 de junio de 1948, los aliados occidentales dieron un paso más creando una nueva moneda para sus zonas de ocupación, el Deutschmark. Los soviéticos reaccionaron aplicando una reforma en su zona en la que incluyeron a la ciudad de Berlín, a la que consideraban parte integrante de la zona soviética. Las protestas soviéticas se tornaron en actos. Se inició el bloqueo de Berlín, mediante la interrupción de toda comunicación terrestre entre la zona de ocupación occidentales y de Berlín Occidental. Stalin confiaba en que Berlín Oeste caería eventualmente. La crisis de Berlín de 1961 fue un último gran incidente político-militar europeo de la Guerra Fría sobre las ocupaciones militares en la capital alemana de Berlín. Fue provocado por la Unión Soviética mediante un ultimátum exigiendo la retirada de las Fuerzas Armadas Occidentales de Berlín Occidental. El conflicto que derivó la construcción del muro en 1961 vivió momentos en los que se temió un nuevo enfrentamiento bélico. Hacia 1958, apoyando la motivación de la República Democrática Alemana, la RDA, Nikita Khrushchev anunció que Berlín debía quedar incorporada a la RDA o, de lo contrario, bajo el poder de las Naciones Unidas. El 27 de noviembre de 1958, Khrushchev lanzó una nueva opción a las potencias occidentales sobre Berlín, o en 6 meses se revisaba en un sentido más favorable a la URSS, que otorgará a la zona occidental el estatus de la ciudad libre. Las negociaciones del encuentro entre Kennedy y Khrushchev en Viena en 1961 no sirvieron para mover la posición occidental expresada por el presidente norteamericano en julio de 1961. Mantenimiento de la presidencia occidental en Berlín Occidental, mantenimiento del derecho de acceso libre elección por parte de Berlín Oeste de su régimen político. La aceleración del ritmo de huidas a la zona occidental precipitó que el 13 de agosto de 1961 se iniciara la construcción de un muro que separaría ambas zonas de la ciudad e aislaban completamente al Berlín Occidental. Se denominó como el Muro de la Vergüenza, indignó a la opinión pública occidental, desacreditó aún más la postura soviética y se convirtió en el doloroso símbolo de Guerra Fría y de la opresión totalitaria comunista. El muro. Antecedentes. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en 4 sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron 2 monedas, 2 ideales políticos y finalmente 2 Alemanias. En 1949, los 3 sectores occidentales pasaron a llamarse República Federal Alemana, RFA, y el sector oriental se convirtió en la República Democrática Alemana, RDA. Berlín quedó dividido y se crearon 81 puntos de paso entre las 2 zonas de la ciudad. La construcción del muro. La mala economía soviética y la floreciente Berlín Occidental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente a altos perfiles, y la noche del 12 de agosto de 1961 se decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12.
A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. Durante los días siguientes comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. Con el paso de los años hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared entre 3.5 y 4 metros de altura, con un inferior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella. Acompañado al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa, con el depósito cargado de balas. Aún así, fueron muchos los que intentaron. En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte, y el resto estaba protegido por vallas. Entre 1961 y 1989, más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento, la última de ellas el 5 de febrero de 1989. La caída del muro. La caída del muro vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó enormes manifestaciones en Alexanderplatz, que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la RDA afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido. Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente, se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa. ¿Qué significó la caída del muro? La caída del muro de Berlín estuvo cargada de simbolismo, ya que significó la erradicación definitiva del régimen comunista imperante en la RDA y en general del comunismo en Europa del Este. La caída del muro impulsó de forma decisiva ciertos cambios en el rumbo ideológico, político y económico, no solo de una Alemania ya reunificada, sino de muchos países europeos. Por otro lado, la caída del muro permitió la disminución de la tensión militar en la zona de Berlín. La crisis de Berlín crea un sentimiento de fuerte solidaridad entre los alemanes occidentales y norteamericanos. Esta situación facilitó la culminación de la participación de Alemania. Las tres zonas occidentales se construyeron en República Federal de Alemania, que se detonó de una del iPhone de metal el 8 de mayo de 1949. Esta constitución establecía un sistema liberal democrático y contó con el visto bueno de las potencias. Algunas de las consecuencias generales por la caída de Berlín son las siguientes. Este hecho impulsó cambios políticos y económicos en la URSS que marcaron el inicio del fin de la Unión Soviética. Permitió la unificación de Alemania en una sola república tal como era antes de la Segunda Guerra Mundial y como se mantiene actualmente. Se contribuyó con el fin del periodo de la Guerra Fría.